Veremos ahora otra parte importante de cualquier lenguaje de programación referida a la interacción con el mundo exterior, es decir, las operaciones de entrada y salida. Al final de cuentas, un programa tiene sentido si es que puede hacer este tipo de tareas. Ya se trate de ingresar datos por el teclado, que sería lo más simple, imprimir resultados en una pantalla o en papel, así como por ejemplo trabajar con archivos, lo cual pues permitirá tener la información de una manera más permanente. Igual también cuando la necesidad es un poco más compleja, no es suficiente trabajar de esta manera, sino que habrá que recurrir a bases de datos, ya sean de tipo relacional, SQL, o actualmente la opción de utilizar, por ejemplo, MongoDB o similares, es decir, bases de datos no SQL. Posteriormente, ya para terminar esta primera parte introductoria, veremos igualmente cómo es que Python se constituye en un lenguaje de programación orientado a objetos. Revisaremos las partes más elementales, pero afortunadamente, siendo su concepción desde un origen pensada en trabajar bajo este paradigma, veremos que nos da muchas herramientas, muchas ventajas, y es, al final de cuentas, relativamente simple trabajar con él. Así que empecemos a ver estos detalles y esperemos que sean de utilidad como siempre. Empecemos viendo las operaciones de entrada-salida en Python. En general, los datos a procesar, así como los resultados de todas las cosas que hagamos, tienen que ser ingresados y mostrados de muy diversas formas. Un programa es útil siempre y cuando tenga la capacidad para interactuar con el mundo exterior, como lo mencionamos. Ahora, hay muchas maneras de hacerlo, y la primera, la más básica por supuesto, es la impresión de valores. En este aspecto no hay gran novedad, es similar a cualquier otro lenguaje, donde la función más importante, o la más utilizada si se quiere, a nivel de la interfaz de consola es print. Print necesita igual de algunos otros componentes o funciones que le den mayor versatilidad, y en este caso nos referimos a la función str o string y repr o represent. ¿Cómo es que esto interactúa? En realidad, si entramos a la consola de Python, podemos definir una cadena de textos o una variable, y es suficiente con utilizar, por ejemplo, la función string para que me muestre el resultado como corresponde. En este caso no hay gran novedad porque se trata de mostrar una cadena que ya de por sí es string. Sin embargo, la otra función repr, si ustedes pueden notar ahí, introduce la misma cadena de texto pero con otros caracteres complementarios, en este caso comillas simples. Hay una diferencia importante entre las dos, básicamente porque una de ellas, repr, nos permite crear a partir de una cadena una expresión en Python que tiene sentido en algún otro trabajo que se pueda hacer más adelante. Ahora, string es útil porque, como pueden ver, cualquier otra operación que tenga un resultado al ser ejecutado, pues también lo va a mostrar como una cadena de texto. Y por lo tanto, pues es muy simple, muy fácil y muy rápido de utilizar. Bueno, hay unos ejemplos adicionales. Otra cadena de texto, el valor de x es más la representación de x, que en este caso será un string otra vez, y el de y igualmente. Y así podríamos nosotros empezar a notar algún tipo de información probablemente más adecuado a la necesidad en particular que se tenga. Como vuelvo a repetir, string nos muestra la cadena de texto de una manera mucho más fácil, mucho más leíble, en tanto que repr me da la posibilidad de que ese texto pueda ser usado más adelante. Bien, pero la función principal, como mencionamos, es print. Entonces, print básicamente toma cualquier variable
y es de su mejor esfuerzo para mostrarla. Complementándola entonces con Rep o CTR, pues se logran formatos de impresión que sean mucho más adecuados. Por ejemplo, aquí podemos ver que una cadena de texto, rjust, la que ven aquí, con entre paréntesis el número 2, justifica hacia la derecha 2 posiciones. Y el otro valor, x al cuadrado, en forma de texto, lo justifica 3 espacios o 3 posiciones, de manera que se ve algo más ordenada. Igualmente pueden notar que existe otro parámetro en esta función print, que es end, igual un espacio en blanco. Usualmente el carácter de fin o end es una nueva línea, pero uno lo puede alterar si es que esa es su intención, como en este ejemplo. Adicionalmente, como pueden notar también, sobre una cadena de texto se pueden introducir comodines que están entre llaves o corchetes, indicando que eso corresponde en realidad a algún tipo de variable que posteriormente se va a ingresar. Por ejemplo, aquí tenemos una primera expresión en corchetes, luego otra y la subsiguiente. El primer número, el corchete por ejemplo 0, 2.2d, significa que es el parámetro 0 y que va a tener 2 decimales o 2 posiciones. 1, 2.3d significa que estamos hablando del parámetro 1, que tomará 3 posiciones, y corchetes 2, 2.4d significa que vamos a referirnos a el parámetro 2 con 4 posiciones, con lo cual el resultado es el que aprecian en la pantalla. Las justificaciones, como en este caso es rjust, puede ser también hacia la izquierda, hacia la derecha, centrada, etc., con la cantidad de caracteres que se desee. No es solamente lo que pueden ver aquí, se trata un poco de ir experimentando con estas opciones. Vuelvo a repetir, format es una nueva función en Python, una versión 3, que permite este control en el formato de salida. Los números indican los parámetros, por supuesto, que pasamos a la función, como ya lo mencioné. Existen otras funciones que se pueden aplicar a una cadena de texto para indicar la cantidad de ceros, por ejemplo, que van a utilizarse cuando se imprima un número. Es el caso de la función zfill. Si ponemos como parámetro el número 5, entonces imprimirá una cadena de texto que corresponde a un número con 5 unidades, completándolas con 0. Si el número es decimal o negativo con decimal, igual lo que va a tratar de hacer es utilizar 7 posiciones rellenadas con 0. Por ejemplo, menos 3.14 lo va a imprimir como menos 003.14. Y si el número es muy extenso, también se puede limitar la cantidad de dígitos con zfill 5, por ejemplo, y solamente me va a tratar de mostrar lo que correspondería a 5 dígitos si es que fuese el caso. También mencionamos que la función format utiliza estos comodines entre corchetes, ¿no? Y por lo tanto, si no se indica un número en específico, los toma en el orden en que van apareciendo. El primer ejemplo que ven allí sobre este caso es print corchetes dice corchetes punto format, y luego vienen los parámetros propiamente dichos, José y hola. Entonces dirá José dice hola. No obstante ello, uno puede indicar de manera explícita el orden del parámetro. Por ejemplo, si pongo corchete 0 y después corchete 1, tomará o será equivalente al caso convencional o por defecto. Pero si lo invierto, corchete 1 y luego el corchete 0, entonces toma el orden invertido, como pueden ver en ese ejemplo. Ahora pueden haber muchos más parámetros, 2, 3, 4, y cada uno va a estar indizado a partir de 0, 0, 1, 2, 3. Y por lo tanto uno indica el número que le interesa que se muestre al momento de imprimir. Es posible también establecer un nombre a estos parámetros. No necesariamente tomar los números que se emplean de manera convencional, sino, por ejemplo,
Esta corchete es comida, esta corchete es un adjetivo. Y luego dentro de format se indicará cada parámetro por ese nombre. Entonces, por ejemplo, comida igual lasaña, adjetivo igual tal. Con lo que resultará una impresión exactamente como ven ahí. Esta lasaña está absolutamente deliciosa. Se permite también combinaciones de índices y nombres de variables. Por ejemplo, la historia de 0, corchetes 1 y corchetes otro. Y colocaré dentro de format los parámetros en el orden que toque. Y si hay alguno que tiene un nombre en particular, pues se colocará allí. Hugo, Paco, otro igual Luis. El resultado es el que ven ahí. La historia de Hugo, Paco y Luis. Esa variable o ese parámetro en realidad del format puede ser establecido fuera de print, como ven en los casos finales. Contenido igual botellas de cerveza. Entonces yo pongo print, mi refrigerador está llena de corchetes, punto format, y el parámetro que en este caso será contenido. Por lo tanto, mi refrigeradora está llena de botellas de cerveza, será el resultado de esa operación. Si no se indica de manera explícita dentro de los corchetes admiración R, es una cadena de textos similar a la función str. Pero si coloco, por ejemplo, admiración R, estoy precisando que se utilice en realidad la función repr. Con lo que el resultado, como pueden notar allí, seguirá siendo una cadena de textos, pero la variable contenido incluirá las comillas. Bueno, finalmente, para terminar esta parte de la explicación, podríamos indicar que adicionalmente a ello, estos corchetes no solamente es que tengan la posición, sino el formato, si es numérico, posición de ceros, etc., para poder lograr algún resultado que sea mucho mejor para nosotros. En el caso que estamos viendo aquí, en el ejemplo final, dice tabla igual Hugo 4127, Paco 4098, Luis 7678. Entonces, dentro de este bucle que pueden ver allí, se está haciendo uso también de un iterador, donde del iterador mismo, for nombre, coma, id, es decir, le estamos dando nombre a cada una de las entradas de esa tabla, pues permitirá que se muestre, al final de cuentas, una impresión ordenada con 10 posiciones en el primer caso de la columna 1, y luego en la tercera columna veremos que se emplean también 10 posiciones. No es muy complicado, solamente un poco de práctica y ejercicio para aprender. Respecto a lo que es el ingreso de datos, siempre desde consola, que estamos en el caso más elemental, se utiliza la función input. La función input siempre va a devolver como resultado de este trabajo un objeto de tipo string. Siempre será así. Y es, en este caso, necesario convertir ese string o esa cadena a otro tipo de datos que sea de nuestro interés. Lo cual se logra pues con muchas funciones. Por ejemplo, float, entre corchetes, toma ese string y lo convierte en una expresión numérica de punto flotante. La función int lo convertirá a un número entero. Los ejemplos son triviales. Edad igual input ingresa tu edad. Entonces aparecerá primero ese prompt, ingresa tu edad, esperando que uno escriba algún valor. Ese valor para mí será un número, pero para la función input será un texto. No podemos entonces utilizarlo directamente para operaciones. Ustedes pueden verificar el tipo con la función type. Si es que eso no es lo que me interesa, entonces tendré que utilizar float, int o lo que fuera, ¿no? En la línea 7 pueden ver que se ha convertido a punto flotante y por lo tanto el número aparecerá como ya, con esas características, será x igual a 34.0. Similar para cualquier otra operación que sea de interés. Siendo el ingreso por consola y la impresión también en lo mismo elemental, usualmente
necesitamos registrar estos valores de una manera más permanente o grabar los resultados de una manera más permanente, lo cual nos lleva al uso de archivos. Por lo tanto, el segundo grupo de funciones que nos debe interesar aprender corresponde a las de lectura y escritura de archivos. Para Python, un archivo es un objeto. Todo en Python es un objeto. La manera de operar en este caso, si yo quiero abrir un archivo para trabajar con él, pues es la función open. Esta función va a crear un archivo, un objeto de tipo archivo, y como cualquier otra función necesita parámetros. En este caso será el nombre del archivo y el modo en el que yo quiero trabajar con dicho archivo, además de alguna otra consideración adicional, como pueden ver allí. Por ejemplo, la variable f o el objeto f en realidad se crea con la función open, el nombre del archivo, luego establezco el parámetro w, será de escritura, como pueden ver ahí después, y la codificación de ese archivo. Si no indico nada, será un archivo completamente de texto que podría mostrarse de manera incorrecta, pero si yo de antemano sé que ese archivo tiene alguna codificación particular, pues lo puedo indicar ahí con este parámetro encoding. En ese ejemplo aparece UTF-8, con lo cual garantizo que se van a poder mostrar de manera correcta una gran cantidad de caracteres particulares, la ñ, acentos en las letras, en las vocales, en fin. Ahora, sobre los modos de trabajo, pues tampoco resulta difícil entenderlos. R, read, solo lectura. W, solo para escritura. A, para añadir datos al final del archivo. X solamente es para crear el archivo y nada más. R+, abre el archivo para lectura y escritura. Y si no se indica el modo, se asume que solamente es R. Normalmente los archivos se abren en modo texto. Si utilizo una letra B adjunta al modo, W por ejemplo, entonces ese archivo se va a entender como binario. Y en este caso se tratan de objetos bytes dentro del archivo, que es el modo que se va a utilizar para todos los casos que no corresponden a textos. Una vez obtenido el objeto f, uno puede empezar a operar sobre ese objeto de tipo archivo. Por ejemplo, lo estamos llamando f read size. Por lo tanto, se va a leer una cantidad de datos en forma de cadena de texto, ¿no? O objetos bytes si es en modo binario. El argumento size es opcional porque, bueno, si se omite o es negativo, se lee el archivo completo. Pero si quiero leer cierta cantidad específica, pues ahí pondré, quiero leer 80 bytes, 40 caracteres, etc. Puedo estar en esta operación y cuando ya no haya nada, pues me va a devolver una cadena vacía, ¿no? Ahora, se puede leer una sola línea del archivo para iteraciones normalmente, procesamientos iterativos línea por línea. Readline cumple esa tarea. Ahora, la palabra reservada a with facilita trabajar con archivos porque en realidad la manera de operar de este objeto es como un iterador. Entonces va a empezar a leer el archivo, si estamos con la operación read, cierta cantidad de líneas, y mientras haya líneas va a ir avanzando una especie de cursor que me va a devolver lo que me interesa a mí procesar. Ya mencionamos que si no indico la cantidad de caracteres o de bytes que quiero leer, pues se lee todo. En este caso solamente una simple operación with open al archivo tal, leer el archivo y lo asigno a otro objeto que será read data en este ejemplo. Y finalmente cierro el archivo, que es la otra operación. Es decir, así como uno abre un archivo, uno puede cerrar el archivo para ya liberar espacio de memoria también, y así como la integridad del archivo mismo. Y por lo tanto tenemos esa función close. Si yo intento posteriormente leer ese objeto, pues me va a dar un error porque ya está cerrado.
Como mencionamos, se puede aplicar un bucle a lo largo de un archivo. For line in F, en este caso vamos a tratar de leer línea por línea, imprimirá de manera iterativa cada una de estas líneas que hay en el archivo. Si quiero leer todo, pues list F o F read lines. Para escribir, también muy simple, f.write y una cadena de texto, con lo cual se grabará esa cantidad de caracteres que esté en esa cadena y el resultado será la cantidad efectiva de caracteres escritos. Se pueden grabar valores distintos a textos o binarios, para lo cual habrá que hacer algún tipo de conversión. Por ejemplo, tenemos ahí una variable value igual a una lista. Entonces, una lista no es un string, no es un texto, no es un número, es un objeto. Entonces lo primero que habrá que hacer es convertirlo a cadena. Lo convierto a un string y con ello tendría la posibilidad posteriormente de grabarlo. Como mencionamos, el trabajo con un archivo es básicamente a través de un cursor o un elemento que va posicionándose en el lugar que corresponda dependiendo de si estoy leyendo o escribiendo sobre el archivo. Entonces ftel me dice en qué lugar estoy dentro del archivo que estoy trabajando, dentro de ese objeto. Igual podría yo mover el cursor, pues me ubicaría en cualquier otro lugar. La función es seek. Se trabaja fundamentalmente con el offset o el desplazamiento a partir del punto de referencia en el que está uno ubicado. Si no se indica nada, se asume el inicio. En general, en archivo de texto solo se puede buscar desde el inicio del archivo, salvo que se busque el final del archivo usando seek con 0. Por lo tanto, hay que tener esa consideración cuando empecemos a modificar un archivo, trabajar con un archivo, ya no de una forma secuencial, sino más bien aleatoria, a través de las funciones tel o seek. Como mencionamos, las cadenas de texto son fáciles de guardar en archivos. Los números requieren un esfuerzo adicional porque tienen que ser convertidas a los tipos de interés previamente. Entonces eso es algo a considerar siempre. Si el interés no es guardar solamente textos, sino algo más complejo como listas o diccionarios, habrá que hacer algún procesamiento adicional. El método más utilizado actualmente en la industria es mediante este formato JSON, JavaScript Object Notation, que claro, el nombre podría uno inferir que se refiere solamente a JavaScript, pero en realidad se aplica a todos los lenguajes de programación en general. Existe un módulo JSON dentro de Python, dentro del módulo estándar existe este paquete, y por lo tanto es fácil, aunque sí necesita un trabajo adicional para poder realizar esta tarea. Esa conversión de un objeto en una cadena de textos y viceversa se llama serialización y deserialización. Una vez ya teniendo el objeto en un formato de texto, pues es viable su almacenamiento en un archivo. Ejemplo de su operación, ahí podemos notar que primero debo importar esta biblioteca import.json. Y si quiero ver el texto que representa a un objeto, la función es dumps con S. JSON dumps y coloco dentro de los parámetros el objeto que sea de mi interés. Por ejemplo, en este caso, pues una lista. La función dump serializa el objeto, así como lo hemos observado como un texto con dumps. Para serializar el objeto hacia un archivo, directamente grabarlo en un archivo, es JSON dump, el nombre del objeto, F. Si yo deseo recuperar posteriormente ese objeto, no es un read, sino json.load. Abre el archivo, obtiene el archivo, la cadena de texto que representa el objeto y lo convierte en objeto. Es factible serializar clases arbitrarias, no elementos más simples como lo que acabamos de ver, una lista por ejemplo, sino algo mucho más complejo, pero ello ya involucra un mayor procesamiento que
se tiene que revisar y que va más allá de la explicación básica que estamos haciendo ahora. Serialización, deserialización, para tenerlo claro. Pasemos a un nivel más avanzado. Trabajar básicamente con una consola pues es muy elemental, es útil para el trabajo rutinario, pero no es suficiente. Nos pasamos al manejo de archivos, donde podríamos tener cierta flexibilidad adicional, sobre todo de almacenamiento de volúmenes de información importantes, pero cuando esto se hace mucho más estructurado, cuando queremos una mayor versatilidad, el empleo de base de datos es ya inevitable, es obligado trabajar con base de datos. Python tiene, creo que todo tipo de interfaces, todo tipo de bibliotecas disponibles para trabajar con cualquier variante SQL y no SQL. En cualquier caso, el esquema de trabajo siempre es el que ven aquí. Importo la librería especializada para cierto motor o gestor de base de datos. Tengo que utilizar una cadena de conexión hacia esa base de datos. Una vez que tengo esa cadena, abro la conexión y puedo ya enviar comandos y recibir información como resultado de los comandos enviados. El esquema es casi siempre el mismo, así que lo que cambia, por supuesto, son los detalles dependiendo de la tecnología que se utilice. Como ejemplo, veamos el caso de Postgres para emplear una base de datos relacional, SQL. Hay una biblioteca especializada en el manejo de base de datos SQL, Postgres SQL con Python, que se llama PyCO-PG2. Tenemos que crear una cadena o tener una cadena de conexión con el nombre del usuario, el password, la dirección del servidor, el puerto y el nombre de la base de datos que quiero trabajar. Y obtendré a partir de ello un cursor. Por lo tanto, teniendo un cursor similar a lo que vimos en el caso de los archivos, es un iterador donde iré yo trabajando con cada registro que sea de interés. Y sí notar que este iterador es efímero, es decir, una vez que llego al final de todos los resultados que he obtenido, ya no se puede obtener nada de él, ¿no? Hay que volver a crear un cursor para poder realizar otras tareas. Ahora, en general, esta biblioteca, por ejemplo, permite usar todos los comandos SQL de forma directa, sin mayor variación. En el ejemplo que tenemos aquí, utilizando la consola, y una base de datos Postgres ubicada en la misma computadora, pues ven aquí que yo importo el módulo, ¿no? Import PyCO-PG2, creo una variable conexión es igual a PyCO-PG2.conectar, y aquí está la cadena de texto con cada parámetro. La cadena de conexión en realidad se establece de esta manera, ¿no? User igual tal cosa, password igual tal, host, bueno, si es el computador local, pues es la dirección, en este caso IPv4 127.0.0.1, el puerto y la base de datos de interés. Teniendo esta conexión, entonces ya asigno el cursor que corresponde. Cursor igual conexión.cursor. Obtengo el cursor de la base de datos. A partir de ese momento, lo que hay que hacer es iterar o navegar por la base de datos utilizando dicho cursor. Por ejemplo, más abajo, aquí solamente estamos mostrando la versión de la conexión en sí. Pero aquí digo cursor.execute select asterisco from inventario. Es un ejemplo. El resultado de esa operación no lo voy a visualizar hasta que empiece a trabajar ya con la biblioteca, con las funciones de la biblioteca como fetch all, por ejemplo. Registro es igual cursor fetch all, en cuyo caso lo que estoy haciendo es leer todos los registros que son resultantes de la búsqueda de esta tabla. Bueno, el objeto registros simplemente es un arreglo, como pueden ver aquí, donde están mostrados línea por línea los campos de cada uno de los registros. En este ejemplo, solo 3. Podría crear otra búsqueda, registro 2 igual cursor, intentando buscar
nuevamente, pero como mencionamos, una vez que el cursor ha cubierto o barrido todo el resultado, pues no voy a obtener nada, es solamente un resultado vacío. Tendré que volverlo a ejecutar, ¿verdad? Cursor igual execute, otra vez la misma operación, y en este ejemplo registro 3 es igual a cursor fetch 1, solamente buscar 1, y por lo tanto obtendré el único registro, el primer registro de esa línea. Si después hago pues, fetch 1, obtendré el segundo, tercero y así sucesivamente. Finalmente la interacción depende ya de las clases y funciones disponibles en la biblioteca que yo esté utilizando. Como pueden notar, pues hay una cantidad muy amplia de funciones para esta biblioteca y solo nos quedará explorar, revisar cómo se acomoda a las necesidades en particular que tengamos cuando trabajemos con una base de datos Postgres. Pero actualmente no solamente tenemos base de datos SQL, tenemos base de datos NoSQL. Y esto nuevamente es viable, en realidad es natural debido a la popularidad de Python y a la tecnología NoSQL. Que el trabajo también se puede hacer de una manera más o menos simple. Como ejemplo, trabajemos con MongoDB y la biblioteca PyMongo. Nuevamente hay que establecer una cadena de conexión, el nombre del usuario, el password, la dirección del servidor, de la base de datos, y nos va a devolver en este caso un objeto tipo cliente, que contiene todas las funciones necesarias para interactuar con esta base de datos MongoDB. Y como sabemos, las operaciones se realizan sobre las colecciones y los documentos NoSQL. Bueno, en todo caso habrá que revisar un poco. Si no tenemos mucha experiencia en MongoDB, hay una amplia información disponible en el sitio del desarrollador. Nuevamente dependerá mucho, totalmente en realidad, de las clases y funciones disponibles en esta biblioteca. Acá tenemos algunos ejemplos sencillos. Solamente vamos a importar el cliente de la biblioteca, solo para probar. From PyMongo import Mongo Client. Defino una cadena de conexión. Creo un cliente. Client es igual a Mongo Client con la cadena de conexión que ya haya definido previamente. Y defino qué base de datos me interesa trabajar. Client Sample Training. Estoy tomando los ejemplos típicos del curso libre que hay en MongoDB. Y luego la colección. Collection Name, DB Name, Trips. Detalles. Item Details igual Collection Name, Find, encontrar todas las colecciones donde birth year o la fecha de nacimiento sea igual a o mayor que, en este caso mayor que cierto año. Nuevamente tenemos aquí la posibilidad de iterar, ¿verdad? For items, por cada item en details, imprímeme el resultado y por lo tanto pueden ver que recupero todos los documentos que cumplen con esa condición. Hay muchas otras cosas que hacer, por ejemplo, si de buenas a primeras no conozco cuáles son las bases de datos, bueno, cursor client list database. Estoy obteniendo una lista de toda la base de datos que están en esta conexión disponibles para su uso, un iterador, y veré, como pueden notar, las bases de datos con las cuales se podría eventualmente trabajar. Un dominio de esta interfaz pues requerirá revisar la documentación. Pueden ver que hay una gran cantidad de funciones, variables, etcétera, que me permiten en realidad hacer prácticamente de todo con esta tecnología. Y ya para finalizar,
nos queda solamente ver la programación orientada a objetos. Es un vistazo rápido, no es exhaustivo, pero lo suficiente como para poder trabajar y eventualmente a partir de esta información profundizar en algunos temas. Ahora, Python es un lenguaje orientado a objetos. Ha sido diseñado de esa forma. Y la creación de un objeto es básicamente con la palabra reservada class. Class, el nombre del objeto, dos puntos, y posteriormente la estructura del objeto, donde voy a poder establecer dentro de esa estructura las funciones propias, los procedimientos propios del objeto, así como algún estado o alguna variable, digámoslo así, propia de esa clase. Si no conozco mucho de una clase, es importante notar que en este lenguaje se puede obtener información de la documentación de la clase que quiero trabajar a través de el nombre de la clase punto guión bajo doc guión bajo. Es así como uno podría un poco explorar qué cosa es lo que hace cierta clase, ¿no? En el ejemplo que tenemos, pues es una clase muy simple llamada empleado, donde empNum es una variable de la clase. Se accede directamente desde la clase empleado.empNum, ¿verdad? No hay problema respecto a su uso. Es una variable de clase, se dice. Y hay una función llamada init, ¿no? Con guiones bajos antes y después, que es un método especial llamado el constructor. Toda clase necesita un constructor. Eventualmente este constructor puede ser creado de manera automática si es que no lo hacemos, pero siempre es saludable crearlo, establecerlo, definirlo para que se ajuste a lo que queremos. Los otros métodos se declaran como cualquier función. No hay nada. La única novedad es el uso de un argumento, parámetro self. Este parámetro self es necesario, hace referencia al objeto que se cree con esta clase. ¿Ya? Si no lo indicamos, igual Python añade este argumento de forma automática cada vez que se usa la función. Acceder a un atributo o utilizar un método de un objeto es relativamente simple, ¿no? Básicamente se crea un objeto, como pueden ver aquí, empleado1 punto es igual a un objeto de la clase empleado y le paso los dos parámetros, el nombre del empleado y probablemente, no sé, su salario. Empleado2 creo otro objeto de la clase empleado, sus parámetros. Empleado3, etc. Y si yo deseo conocer el nombre del empleado 1, pues empleado1.nombre. Empleado 2, ¿cuál es su salario? Empleado 2.salario. ¿Qué número de empleado es el empleado 3? Em3.enum, ¿no? Empleado, ya está. Por lo tanto, no hay complicaciones en cuanto a él mismo. Ahora, la función init, noten ustedes que también, si no indico nada, se crea un objeto con los valores por defecto que yo haya establecido al momento de crear o de establecer o construir la clase. Por lo tanto, no hay en realidad mucho de dificultad en cuanto a utilizar objetos dentro de Python. Es lo natural. Ahora, algún atributo, una característica interesante de esto es que uno puede añadir, eliminar o modificar atributos de clases y los mismos objetos en cualquier momento. No hay problema para ello. Por ejemplo, aquí tengo el empleado 3, edad 5, empleado 2, pues no tiene. Puedo nuevamente empleado 3 edad y le pongo algún número, pues ahora sí existe para ese empleado la edad 5. Puedo borrar esa información del empleado 3 edad y ya no existirá. Entonces es muy versátil en ese aspecto, ¿no? Hay funciones especiales que nos pueden ayudar a trabajar con un objeto en realidad de muchas maneras. Por ejemplo, con esos atributos, getAttribute, ¿no? GetAttr, para acceder a los objetos. Preguntar o conocer si es que existe un atributo, entonces también hasAttribute, setAttribute para crearlo, deleteAttribute para borrarlo. Hay varias funciones especiales. Entonces, aquí algunos casos, ¿no? setAttribute, empleado 1, edad 5. Bueno,
¿Tiene el empleado 1 edad? Sí. ¿Tiene el empleado 1 edad? Entonces dame su edad, get attribute. O borrar el atributo. Y indagar si es que existe o no. Hay atributos incorporados también. Todas las clases en Python poseen siempre atributos que ya están por default y que son accesibles siempre con este operador punto, guión bajo, el nombre de este atributo en particular, guión bajo. Por ejemplo, dict, el espacio de nombres, doc, la documentación que mencionamos, name, el nombre de la clase, módulo, nombre del módulo en el que se encuentre la clase. Si estamos en el modo interactivo, ese módulo es main. Bases, posiblemente una tupla vacía conteniendo las clases base en orden de ocurrencia. Por lo tanto, tenemos atributos además de funciones por default. Respecto a la destrucción de objetos, es automática en Python. Una vez que ya no se utiliza, cuando su contador de referencias llega a 0, el objeto se elimina de la memoria. No hay mucho que preocuparse por el trabajo de recolección de basura de objetos que ya no se trabajen, es automático. Pero se puede implementar algún método que viene por default, pero yo lo quiero cambiar para que responda a alguna necesidad mía. Entonces este método se llama del, guión bajo, del, guión bajo. Entonces, si es de mi interés, por ejemplo, mostrar que cuando un objeto ya no existe, simplemente aparezca un mensaje de que está destruido, pues lo podemos hacer, ¿no? Reescribiendo la función del. Aquí, por ejemplo, una vez que hemos creado acá una función del donde va a imprimir destruido el objeto tal, pues ya que tengo, ¿no? Creo un objeto .1 igual a point, la clase point 3,4. Creo otro .2, point 10,8. Creo otro .3 sin un parámetro, entonces se creará el valor por default que corresponderá probablemente a 0. Entonces yo puedo indagar la coordenada x del punto 1, la coordenada y del punto 2, la coordenada y del x del punto 3. Puedo, por ejemplo, aquí, punto 2 es igual a punto 1. Con lo cual, uno de los objetos es destruido. En este caso, el objeto 1 ya no se va a utilizar, así que aparecerá que ya está eliminado. Y si explícitamente borro un punto del punto 1, podemos notar que aparecerá del point destruido. Del punto 3, objeto destruido. Y de esa manera, pues tengo yo un destructor recolector de basura que me ayuda a probablemente contar con alguna información adicional sobre estas operaciones. La herencia. También. La herencia existe. En realidad la herencia múltiple existe dentro de Python. Por lo cual una clase hija va a contener todos los atributos y todas las funciones de la clase padre. ¿Cómo se crea una clase, una subclase? Bueno, simplemente poniendo entre paréntesis las clases padres de las cuales yo voy a tomar sus características. Una vez hecho eso, puedo empezar a hacer modificaciones. Mostremos un ejemplo. Creemos una clase padre donde es elemental, trivial, tiene un atributo, una variedad de atributo con un valor 100, después define la función init. Hay un método padre que imprime llamando al método padre. Tengo una función set attribute, padre atributo igual a atributo, para ver el valor del atributo, get attribute también. Y con eso ya tengo una clase padre. Ahora creemos la clase hijo. Entonces, clase hijo entre paréntesis padre. Con lo cual ya está heredando todos los atributos del padre. Sobre esto voy a hacer algunos cambios. Por ejemplo, la función init. La función init no quiero que sea la función del padre, sino que es una propia función. Entonces coloco ahí el cuerpo de la función de mi interés. Por ejemplo, llamando a constructor hijo. Y después método hijo, pues es un método nuevo, no está en ninguno de los métodos heredados tiene ese nombre. Recién lo voy a crear. Y una vez que lo cree, pues simplemente lo voy a incorporar a aquellos que ya haya heredado. De ahí en adelante, digamos que un objeto C que sea hijo.
Y como pueden ver, yo estoy usando los métodos que he creado, método hijo o método padre. Y puedo establecer un atributo setAttribute usando una función del método padre. Simplemente está heredando esa cualidad. Y luego pues lo imprimo para ver qué es lo que ha ocurrido. El resultado es como se espera, ¿no? Llamando a constructor hijo, porque el init es uno nuevo, llamando a método hijo, llamando a método padre y el atributo de 200, bueno, usando una función que fue definida en un nivel superior de la jerarquía de clases. Se dispone de funciones para verificar las relaciones entre clases, ¿no? O instancias, ¿no? IsSubclass, IsInstance, ¿no? Verifica en el primer caso si es una subclase de una superior. Instance of verifica si ese objeto es una instancia de cierta clase o una instancia de una subclase. Entonces es ya la parte, digamos, de manipulación y de indagación de las relaciones entre clases y objetos. Si hay un método, como vimos en el caso anterior, que no me gusta en cuanto a su herencia, lo heredé de otra clase, pero quiero simplemente cambiarlo, pues hay un overriding, donde no solamente es que se cambia el cuerpo, sino que se cambian hasta los parámetros de esa clase. Pueden haber dos métodos que tienen las mismas características o distintos parámetros, el mismo nombre pero distintos parámetros, con lo cual son métodos diferentes, ¿no? En este caso hay que tener esa consideración siempre, ¿no? En general el overriding es simplemente un trabajo de crear alguna especialización, alguna función particular, mejorada o nueva, aunque mantenga el nombre de las clases superiores. Algunos ejemplos sencillos, no hay mucha dificultad en entenderlos. Por ejemplo, aquí creo un contacto 1 a partir de la clase contacto que está aquí. Después creo amigo 1 de la clase amigo. Creo amigo 2 de la clase amigo también, con sus parámetros del caso. Y luego podría yo utilizar una variable de clase contacto, el nombre de la clase, punto todos los contactos, y me va a mostrar, porque esa es la función de esta variable, ¿no? Que efectivamente tenemos 3 objetos, pero no me muestra mucho detalle, simplemente la ubicación en memoria. Igual amigo 1, todos los contactos, amigo igual todos los contactos, pueden ver. Entonces, que en este caso estamos haciendo una especialización. Si es que ya entro al detalle de amigo 1, por ejemplo, todos los contactos, pues simplemente José. Amigo 1, todos los contactos de teléfono, ahí está. Entonces se pueden modificar funciones para cumplir con algún tipo de necesidad que se tenga. En la siguiente tabla vamos a ver algunos métodos base que pueden ser sobrescritos. Si recuerdan en la primera parte de la explicación, cuando hablamos de las entradas-salidas básicas, con print se mencionaron dos funciones, string y repro. En realidad se tratan de funciones, métodos, que son ejecutados y que tienen esa particularidad sobre una clase de tipo cadena. Pero en general todos los objetos tienen estos métodos, string y repro, que me dan ese resultado, pero yo podría modificarlos a mi conveniencia. Y sobrecarga de operadores o el overloading. En este caso hay una función que tiene el mismo nombre, pero yo quiero, por ejemplo, las operaciones básicas de suma, de resta, etcétera, que son operadores, ¿verdad? Pero, o sumar textos no es lo mismo que sumar números. O sumar una matriz con otra matriz no es tan trivial, entonces uno puede sobrecargar algunos operadores. Los operadores suma, resta, etcétera, tienen nombres bastante descriptivos. Por ejemplo, add. La operación add en realidad es suma en inglés y se va a interpretar cuando yo lo utilice como el operador más que ven en la parte inferior. Entonces es una conveniencia sumar matrices, por ejemplo,
defino un método que se llama add y elemento por elemento itero y voy sumando pues la matriz como debería de ser. Acá tenemos una matriz, otra matriz, y cuando la sumo efectivamente va a operar correctamente porque he sobrecargado el método más, el método add. De la misma manera para otras operaciones. Más ejemplos que espero sean de interés. Funcionando correctamente. Bueno, ¿qué operadores podría yo sobrecargar? Bueno, tenemos acá la lista: más, menos, por, entre, división entera, módulos, shift, ors. En realidad la cantidad de operadores que podría yo sobrecargar o redefinir pues son bastante amplias. Podría ocurrir que dentro del trabajo con las clases sea de mi interés que no se vean ciertos elementos, ciertos datos de una clase. ¿Cómo puedo ocultar yo una variable que sea solamente para el uso interno de objetos de esa clase? Bueno, con un prefijo doble guión bajo. Con lo cual, en ese momento, por ejemplo, contador secreto no se va a ver. Si yo lo deseo usar, pues lo utilizaré básicamente con las funciones de la propia clase, pero no es accesible directamente si es que es la preocupación de aislar información, de no revelar cierta información. Lógicamente que si conozco el nombre de la clase y quiero verla, pues directamente no habría mayor dificultad. Es solamente una conveniencia, ¿no? Aquí tenemos una clase donde el contador secreto pues está ahí oculto, no se nota. Creo un objeto contador de esta clase, contador contar, pues llamo el contador contar. Lo que hace es, ¿no?, ir sumando incrementalmente esta variable oculta. Y si yo quiero saber cómo es, cuánto vale, pues tendría que poner contador punto, guión bajo, solo contador, que es el nombre de la clase, guión bajo, y la variable. El resultado será que sí lo puedo ver. Pero bueno, es parte de las características que me da el lenguaje. Bueno, con ello tenemos prácticamente ya casi todo como un vistazo general relacionado al uso de Python como lenguaje y sus atributos más importantes. En la siguiente parte de estas exposiciones nos centraremos finalmente, ahora sí, en lo que implica su aplicación para trabajos de ciencia e ingeniería.